Buenos días, señores, gracias por estar ahí. Somos Foro de Opinión, sábado en la mañana, esperando que ustedes hayan tenido una buena mañana, una buena noche, que estén teniendo un buen día, y estoy aquí con mi hermana, Yaniri Febrillé. Profesor, buenos días a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros ya, que están viéndonos a través del canal 45 y también el canal 12, Teleradio América, pero por supuesto aquellas personas que están en otros países, como por ejemplo nuestro jefe, el productor general de este espacio, está desde Madrid viéndonos en vivo. Buenos días para todos ustedes, gracias por siempre estar aquí con nosotros en Foro de Opinión. Hoy sábado nos levantamos temprano, con un contenido esta semana muy variado, porque muchas informaciones ocurrieron, pero por supuesto hay algunos temas sociales que siempre tenemos que concientizar a la población sobre ellos, y para eso estamos aquí en Foro de Opinión. Mientras Rubén nos está viendo desde Madrid, Eduardo Tavares nos está viendo aparentemente desde su cama. Desde la cama. Sí. Damos muchas gracias a ustedes por estar. Y señores, tenemos mucho contenido en esta mañana, y yo quiero comenzar resaltando la información de que la disposición de más de 4.000 millones de pesos para apoyar los ayuntamientos. Yo tengo un problema, y se lo quiero compartir a ustedes, y es que yo me resisto a aceptar como dádiva lo que corresponde por derecho. Nosotros tenemos una ley que consagra, creo que el 10% para los ayuntamientos, y no aplicar esa ley hace entonces que no este presente gobierno, sino todos los gobiernos que han pasado, les regalen a la Liga Municipal, les regalen a la Asociación de Municipios dinero extra para atender necesidades que son perentorias en los municipios. Cuando si aplicáramos la ley, no tuviéramos la necesidad de estar, que los alcaldes y alcaldesas estén siempre teniendo que tocar las puertas del Palacio Nacional, algunas veces con un gobierno favorable porque de su propio partido, otras veces con un gobierno contrario a su partido, de tal manera que les resulta casi imposible acceder a un dinero extra. Pero celebramos los 4.000 millones de pesos para los ayuntamientos, y eso me da entonces la idea un poquito más clara, Yaniri, de por qué tantos alcaldes de partidos diferentes están como mirando hacia el PRM y hacia el gobierno como su nueva casa. Y es que el dinerillo que se está moviendo para los ayuntamientos posiblemente comiencen a ser repartidos entre los ayuntamientos del PRM, y para asegurarse de que ellos sean parte, entonces ahora entiendo algunos cambios de alcalde y otros que han estado sonando con la posibilidad de cambiarse de partido. Pero ojalá que nosotros podamos tener una aplicación de la ley, y si no la tenemos, por lo menos que los ayuntamientos muestren mayor seriedad y pulcritud en el manejo de los fondos, porque muchas veces no es falta de dinero, sino una mala utilización y aplicación de los fondos que reciben los cabildos. Algunos lo hacen por eso, profesor, para que a sus comunidades, a sus municipios, le llegue un mayor presupuesto y ellos puedan tener mejor manejo desde la alcaldía y poder solucionar los problemas. Otros lo hacen por candidaturas y por seguir en el puesto, porque precisamente cuando usted tiene una gestión en la que usted ha hecho de todo en las comunidades que componen su municipio, pues posiblemente usted pueda volver a repetir, porque todo el que se siente en esa silla, profesor, debo decirle, que busca seguir sentado ahí. No sé qué es lo que tiene esa silla, si es un pegamento, una cosa, o que le dan dulcitos, pero así es. Sin embargo, hay que resaltar que en este Congreso Nacional de Municipios, que es donde se anuncia, donde estuvieron todos los alcaldes reunidos, donde se anuncia, o más bien hace el anuncio el presidente de la República, que se comprometió allí, es un compromiso que ella tiene con los alcaldes de entregarle a los ayuntamientos esos más de 4.000 millones de pesos para el desarrollo de los gobiernos locales. Esto lo vemos como algo bastante positivo, ya que el desarrollo de
de los municipios, también de los distritos municipales. En este caso se habló de municipios porque estaban los alcaldes allí, los directores de distrito, porque como era una actividad de la Liga y de FEDOMU, entonces los distritos municipales pertenecen a FEDODIN, la Federación Dominicana de Distritos Municipales. O sea, ellos no estaban allí. Sin embargo, creo que por lo que dijo el presidente, también a los distritos municipales le llegará una partida de ese dinero. Lo que quiero decir es que es bastante importante, porque ¿quién para solucionar el problema más que el que lo conoce? O sea, conoce Carolina los problemas del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque la primera puerta que toca un ciudadano para expresar una situación que está ocurriendo en la comunidad son los ayuntamientos, pero al igual pasa en los distritos municipales. Pero no solo eso, es que los ayuntamientos manejan un presupuesto participativo en el cual son las comunidades que dicen cuáles son las obras que necesitan, y el ayuntamiento pues ve cuáles son las condiciones para que esa obra se pueda realizar o no. Entonces esto es bastante importante. Hay que felicitar esa iniciativa. Claro, como usted lo dice, hay una ley que te dice que 10% para los ayuntamientos, eso no se ha podido. Y quizá en muchos años no se podrá, pero hasta el momento darle al ayuntamiento, porque el año pasado también se le dio una partida y cada vez se va a ir aumentando más hasta llegar al porciento que le toca, a lo que realmente debe recibir cada municipio, señores, porque a los ayuntamientos llegan problemas como que a veces yo digo, pero hay personas que creen que los ayuntamientos reciben un gran presupuesto y no es así. Ahí llegan que si se muere un familiar, ahí esa persona de escasos recursos, el ayuntamiento a través del 4% de ayudas sociales, eso es una partida de su presupuesto municipal, le puede entregar a esa persona un ataúd para que esa persona pueda de forma digna colaborar hasta con algunas cosas que se necesiten para un velatorio, pero también lo hacen para mujeres solteras, madres solteras, también a las embarazadas se les entregan canastillas. Es decir, los ayuntamientos hacen una labor social, pero también son los que tienen que su función es bien amplia, son los que tienen a cargo, ¿verdad?, la responsabilidad de mantener la ciudad limpia, cada ciudad limpia. Mira, por ejemplo, hay que resaltar, profesor, la ciudad de Asua. A mí me ocurrió un percance en el trayecto del sur, y quiero comentarle esto a todos ustedes, para que vean lo importante de cuando una alcaldía conoce cuál puede ser la necesidad, y sobre todo cuando una alcaldía está en un trayecto donde la persona se dirige hacia otras ciudades, es decir, conecta ciudades. A mí me pasó en Asua, que yo venía desde San Juan, y me pasó un percance ahí con mi bebé dentro del vehículo y tenía que detenerme a lavarme las manos, porque los bebés no se pueden alimentar luego de que tú haces ciertas cosas con las manos sucias. Y yo me detuve en Asua. Señores, en Asua no hay que entrar a un establecimiento público para tú encontrar agua y jabón para lavarte las manos, porque con el tema del COVID, la alcaldía implementó una estrategia de colocar unos tanques de agua donde tiene una llavecita y todo, y ahí mismo también tiene un pouch que sale jabón líquido de Cuava y la gente se puede lavar sus manos. A mí me pareció bastante interesante. Pero no solo eso, en todo el trayecto encontré zafacones donde podía depositar la basura. O sea, los ayuntamientos tienen que crear estrategias para mantener la ciudad limpia, para que el ciudadano se sienta conforme con la ciudad donde vive y no se mude, porque es el ayuntamiento de cada municipio que tiene que garantizar que si los ciudadanos se sientan cómodos allí y no emigren a otras ciudades, como por ejemplo la ciudad capital. Así que vemos esto bastante positivo. Ahí se anunciaron en ese congreso, yo sé que nuestro productor nos está diciendo que tenemos que pasar a otros temas, pero ahí en ese congreso de municipios se anunció que se van también a impulsar desde el Congreso Nacional, porque estuvo presente tanto el presidente del Senado, Eduardo Estrella, como también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Se van a impulsar iniciativas desde el Congreso Nacional que van a mejorar las condiciones de cada municipio y de cada ayuntamiento del país. Algo muy importante y que sobre todo le gustó a los alcaldes, yo sé que lo aplaudieron mucho aunque no estuve ahí, y es que Alfredo Pacheco dijo que se van a conseguir pensiones dignas
para los alcaldes. Ah, ya. Bueno, no quería cerrar el tema de los ayuntamientos sin decir que yo espero que este dinerito extra que le entra a los ayuntamientos pueda ser también usado para atender el tema de la inclusividad y la accesibilidad universal. En el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Discapacidad y los gobiernos locales son los responsables de la adecuación de las calles, de las avenidas, por donde transitan las personas y hay que eliminar las barreras que la sociedad establece para que las personas con discapacidad puedan tener un desenvolvimiento sin limitaciones, y yo creo que los ayuntamientos son una pieza clave para eso. Un gobierno local comprometido con la inclusividad y el respeto a las normas para garantizar la vida plena de las personas con discapacidad es fundamental. De tal manera que mi recomendación desde aquí es: usen el dinero que van a recibir para hacer esas adecuaciones, porque tenemos una gran cantidad de personas que tienen algún tipo, que viven con algún tipo de discapacidad, que no pueden salir a las calles porque las calles no están acondicionada para ellos poder hacer su vida plena. A propósito de eso, profesor, hemos visto varias instituciones que le han estado entregando un pergamino, unos reconocimientos. El sello de RD, República Dominicana incluye. RD incluye. Hemos visto que AEDESUR, la Cámara de Diputados, entre otras muchas instituciones, el Consejo Nacional, tanto pública como privadas, el Consejo Nacional de la Discapacidad le ha estado entregando este sello, y nos parece una iniciativa muy buena porque eso incentiva a que tanto el sector empresarial como el sector público pues puedan ponerse en la cosa, porque de verdad que las personas con discapacidad también tienen derecho a vivir, a tener una vida normal como lo tienen las demás personas, y si las calles no están en las condiciones para ellos estar allí, pues entonces no van a poder salir de sus casas y van a tener una vida muy estancada. Así que nuestras felicitaciones y reconocimiento al Consejo Nacional de la Discapacidad en la persona de su director ejecutivo, el doctor Osvaldo Antonio Canario Montero, y a ese comité ejecutivo del CONADIS que en un esfuerzo conjunto están haciendo que la inclusión vaya de la palabra a los hechos. Yaniri, hemos vuelto a ver radio, televisión, periódico escrito, un aumento en la ola de atraco. Así es. Y de delincuencia común en las calles. Definitivamente, conforme los días de Navidad entren y el dinero extra el sueldo de Navidad comience a ser pagado, en la medida en que aumente la cantidad de circulantes en la calle, la posibilidad de que se incremente la ola de robo como lo estamos viendo es tan cierta como que está ocurriendo por lo que ustedes desde sus casas están viendo. Entonces, es bueno que en este proceso la policía redoble la vigilancia, pero también que el ciudadano común esté más atento, sea más cuidadoso en la manera que se expone en las calles, la manera en que deja ver la posibilidad de que ande con dinero o no ande, cuando vaya a las tiendas, tener cuidado, porque la verdad es que los delincuentes también están haciendo lo suyo, y yo creo que la Policía Nacional tiene un reto muy fuerte en estos días, y de manera muy particular este año, porque como no tenemos las restricciones que teníamos el año pasado, la francachela va a ser mucho más abierta. Entonces el ciudadano común tiene que cuidarse, tiene que no exponerse mucho, porque muchas veces, independientemente del esfuerzo que haga la policía, el repentismo del delincuente no hay manera de tú prevenirlo. Entonces, así es. Mire, profesor, hay aunque usted no le crea, vea cómo voy a enlazar algo con este tema de los atracos. Hay una nueva forma de comunicación, que son los memes, los llamados memes. Uh-huh. Y yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, fotografías de personas, de mujeres, que andan con su cartera. Entonces, el cinturón, en vez de ponérselo con el vestido normal, se lo ponen con todo y cartera.
Ok, O sea, sí. una forma de... Porque la comunicación lo que busca es transmitir un mensaje. Esa forma, con esas fotografías subiendo a las redes sociales, lo que busca también es llamar la atención de las autoridades, de la Policía Nacional, del gobierno, porque la inseguridad en nuestro país sigue siendo uno de los principales problemas, si no el más. Señores, los atracos están en cualquier lugar, a cualquier hora, no importa. Y como usted lo dijo, en los medios de comunicación lo vemos. Pero no solo eso, no solo eso. Que ahora en diciembre todo el mundo andará con miedo, porque no es simplemente que tú sales y te atracan, no es que tú sales con el miedo de que te van a atracar, tienes que salir por obligación y al final te atracan. O sea, la policía debe tratar de reforzar en esta época navideña. A partir del próximo lunes van a empezar a dar la gran mayoría de las instituciones, algunas ya lo han dado y eso lo hablaremos más adelante, pero a partir del próximo lunes la gran mayoría de las instituciones y de las empresas empezarán a dar el llamado doble sueldo, la regalía. Y si el gobierno no trata de cuidar eso, ¿a dónde irán a parar ese dinero que el trabajador durante todo un año de trabajo lo ha estado esperando para poder resolver cualquier situación, pagar una deuda? Casi siempre el doble sueldo es para pagar una deuda o para lograr una meta. Que se tenía planificada. Así que a las autoridades que le presten mucha atención, que haya más agentes de la policía en las calles, agentes serios, que no se presten a ponerse de acuerdo con los delincuentes. Bueno, con ese comentario final pausamos y en breve volvemos. No se vaya, que regresamos casi. Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del gobierno de Puerto Rico encabezada por Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado. Resaltaron la hermandad histórica que ha unido a los dos pueblos y Pacheco destacó que en momentos difíciles de la economía, muchos dominicanos encontraron en Puerto Rico un refugio. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula y establece la gratuidad de reinscripción en colegios y universidades. También la iniciativa que modifica el presupuesto general del Estado 2021. Los diputados iniciaron la lectura del Código Penal, cuya aprobación garantizó Pacheco, aduciendo que el Senado lo dejó igual en un 98%. Y el Consejo de Discapacidad, con apoyo del PNUD, reconoció a la Cámara de Diputados por sus buenas prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Buenos días, gracias por estar ahí. Si acabas de conectarte, muchas gracias por darnos el privilegio de entrar a tu casa. Somos Foro de Opinión. Yaniri, usted terminaba diciendo sobre las regalías y las instituciones que comenzarán a pagarla desde el próximo lunes, pero parece, por lo que nos hemos dado cuenta, que el SEA comenzó a pagar desde ya. Así es. Y es interesante que las instituciones del Estado comiencen a hacer el pago del sueldo de Navidad, porque en el sector público las personas que tienen bajo salario, la oportunidad que tienen, como usted dijo, de hacer tapar algunos hoyos que se hacen durante el año, es justamente con el sueldo 13. De manera que celebramos que el SEA, junto con otras ya instituciones del Estado, comiencen ese proceso, lo que indica que el gobierno tiene disponible el dinero para eso, y eso es un elemento que hay que destacar, que muestra que el gobierno ha sido previsor, y no hemos oído muchas instituciones del Estado hablando de acceder a préstamos con el Banco de Reservas para poder pagar el sueldo de Navidad, lo que indica que parece que ha habido un manejo adecuado del presupuesto para esos fines. Podemos decir que de planificación, porque lo que se debe hacer es, toda empresa sabe qué cantidad, o toda institución sabe qué cantidad de empleados tiene, con qué cantidad de empleados cuenta, y lo que se debe hacer un cálculo de qué partida se debe colocar para el año próximo entregar la regalía. Por ejemplo, las instituciones que están preparando actualmente su presupuesto o que ya lo prepararon han debido contemplarlo para el año 2022. Pero el Consejo Nacional del Azúcar y su director César Cedeño, para mí, se deben de entregarle un premio, porque no conozco otra institución pública que sea del gobierno, que dependa del gobierno, que haya entregado la regalía. Vi que han colocado un meme en la Cámara de Diputados, no sé si es verdad, es la otra, que tengo que decirlo, que es muy sonriente, sentado desde la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados, sonríe Alfredo Pacheco, que los memes es la nueva forma de comunicar, y decía ahí un texto que decía que así estás cuando te pagan el doble sueldo y no lo debes. Muy sonriente. Así que creo que también en la Cámara de Diputados, pero el Consejo Nacional del Azúcar, ahí se ha hecho un gran trabajo, porque son muchos los empleados, y ya se le entregó su regalía pascual esta semana que recién finalizó. Entonces, César Cedeño será de los funcionarios que serán premiados en la fiesta del Torito. Ah, bueno, eso no lo sé. Ah, ok. Sí, porque el Torito parece que va a amenizar una fiesta en la que se estarán reconociendo a los funcionarios de este gobierno que mejor desempeño han tenido. Lo que creo es que hay otros que no se pueden ganar nada. Exacto, pero parece ser que es un premio, es una fiesta del PRM, ¿no? Sí, no, evidentemente, porque ¿y quiénes son los funcionarios? Todos los ministros son del presidente y supongo que de su partido, porque fue él que lo nombró. Pero aún así, César Cedeño ha hecho un gran trabajo a través del Consejo Nacional del Azúcar y Bienes Nacionales. Debo decir que la única persona que maneja dos instituciones. Así es. Dos instituciones. El Banco Central sigue la misma línea que en los últimos 17 años ha seguido, dándonos un informe del crecimiento económico, de la estabilidad. Pero son reales para usted. ¿Son reales para usted? Sí, sí. Esta vez son reales. No, han sido reales siempre. Sí. Esa es la ventaja de si han sido reales. Porque acuérdense que durante todo el proceso de campaña y de la oposición se le criticó al Banco Central que esos números no eran reales. Y lo que nosotros tenemos como sociedad es que admitir que el crecimiento económico no necesariamente significa
mejor distribución de la riqueza ni desarrollo humano. Eso le iba a decir, porque fíjese que el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que fue presidente de la Cámara de Diputados, una persona muy destacada dentro de su partido, la Fuerza del Pueblo, y seguidor del doctor Leonel Fernández, él dice que esas declaraciones o ese crecimiento económico que dice el Banco Central que ha tenido la República Dominicana es algo ficticio. Es un crecimiento ficticio porque él dice que no se ve ni se siente en la clase más empobrecida, pero precisamente es por eso. Hay que le hagan llegar este mensaje a Rubén Maldonado, porque no necesariamente el crecimiento se refleja en todas las clases sociales, sino que se puede quedar arriba, como puede llegar un poquito a la clase media y casi nada a la clase social más baja, digamos las personas más necesitadas, las personas que no tienen trabajo, que no tienen ninguna fuente de recursos, las personas más pobres, las personas que no dependen de nada ni de nadie. O sea que al final el Banco Central está diciendo la verdad. Lo que habría que analizar cómo se distribuye esa riqueza en la República Dominicana y ese crecimiento económico. Exacto, entonces son dos cosas diferentes y el ciudadano común tiene que hacer esa diferencia, porque lo que ocurre ahora mismo, lo que Maldonado o cualquier otro político de la oposición pueda decir, es justamente lo que se decía los últimos 16 años. Es decir, si usted toma todo lo que fueron los informes del Banco Central y cómo la oposición a los gobiernos del PLD les respondió a esos informes, fue siempre negando que en las mesas de los más pobres se viera ese crecimiento. Y en efecto, es un punto en el que podemos estar de acuerdo o no, pero la política de estabilidad económica que el Banco Central ha llevado y los números, no solo el Banco Central indica que la economía en la República Dominicana ha crecido, sino que los organismos internacionales y nuestro nivel de solvencia para el crédito internacional se mantienen en unos niveles altos, porque no hay un préstamo que el gobierno plantee a organismos bilaterales en el que se le niegue alegando que no tenemos capacidad de pago. Entonces, yo creo que el crecimiento económico en la República Dominicana y la estabilidad económica a pesar de la pandemia es innegable, de modo que la política que se ha seguido desde los gobiernos pasados hasta han garantizado esa estabilidad, de modo que lo que queremos es que eso se transfiera a desarrollo humano, que eso se transfiera a una distribución más equitativa en la que los dominicanos y las dominicanas podamos disfrutar de ese crecimiento que es real. Y obviamente hacer también nuestra advertencia que en la medida en que nosotros no frenemos el alocado endeudamiento en el que hemos estado en los últimos años, vamos a tener problemas en algún momento, por lo que la famosa reforma fiscal, tanto cacareada que se quedó en los escritorios, parece que en algún momento va a ser necesario hacerlo, porque el gasto fiscal que tiene el Estado, la cantidad de dinero que deja de recibir por las exenciones fiscales a sectores privilegiados que ya se cumplió con su propósito, pero que siguen ordeñando más de 258.000 millones de pesos al año, casi la misma cantidad de dinero que el gobierno tiene que todos los años coger prestado para equilibrar el presupuesto. En algún momento ese hueco hay que llenarlo. Lo que le podemos asegurar, profesor, es que en esta gestión, en este gobierno actual, no se va a aprobar esa reforma fiscal. Porque ya el tiempo de aprobar una reforma fiscal ya se le venció. O sea, la reforma fiscal debió aprobarse este año, porque es tan dura que entonces un partido de gobierno, no estoy hablando de la figura del presidente, sino de un partido que esté en el gobierno. Todos los partidos que llegan al gobierno lo que quieren es repostularse, ya sea con su candidato. No estoy diciendo aquí que Luis Abinader aspira a la presidencia nueva vez, porque él tampoco lo ha dicho. Yo no puedo decirlo, lo pueden decir otras personas, como el ministro de Educación Superior, lo puede decir, como lo dijo, pero no lo puedo decir yo. Entonces,
cuando el presidente lo decida decir que no, porque tampoco ha dicho que no lo hará. Pero si un partido está en el gobierno, lo que trata es de mantenerse. Si el PRM aprueba o permite que este gobierno apruebe una reforma fiscal ya en el 2022, que entiendan que no pueden estar en ya no van a repetir. Con relación a la... Porque es muy fuerte, o sea, la reforma es muy fuerte y afecta a muchos sectores. Y al afectar tantos sectores, la gente al principio no entiende que es para su propio beneficio, porque se necesita, o sea, la salud financiera del país, para tener esa salud se necesita una reforma, pero la gente no lo va a entender así al principio. Con relación a la reelección del presidente, yo me remito a la calle Proyecto 17 en San Juan de la Maguana, donde yo me crié, allá en el barrio Anacaona, que decían, lo que se ve no se pregunta. Profesor, mire, y es que la Procuradora General de la República, doña Miriam, ha dicho que el Ministerio Público es independiente y el gobierno no interviene en ninguna de las acciones ni decisiones que toma el Ministerio Público. ¿Cómo lo ve? Bueno, que cuando tú tienes que salir a decir eso, es la señal de que de alguna manera la justicia en la República Dominicana ha dado un paso. La presencia de doña Miriam como procuradora es un aliciente de esperanza para que un día las cosas se hagan bien en la República Dominicana, pero a Miriam la nombró el señor presidente. No, eso es así. El presidente fue quien nombró a la procuradora. Ahora, lo que está diciendo la procuradora, miren, el presidente nunca me ha llamado ni me ha cuestionado por una decisión o me ha dicho que haga tal o cual cosa, sí. Pero también aprovecha el escenario para pedir más recursos para el Ministerio Público, sí. Y también dice claramente que el Ministerio Público no puede ni debe tener enemigos, o sea, no tiene ni amigos ni enemigos. Sí, pero fíjese que cuando el gobierno, a través de la Cámara de Cuentas, que también debe ser independiente, pero que no lo es independiente, instrumenta un expediente y se tarda en llevarlo a la Procuraduría o al PECA para fines de convertirlo en un expediente acusatorio. Cuando se tarda en llevarlo, es una manera de intervención del gobierno en la justicia. Y cuando la Procuraduría recibe una denuncia y le dedica más tiempo al estudio, muchas veces hay expedientes que desestabilizan la nación. A propósito, profesor, hablando de justicia, hay que resaltar que esas auditorías de la Cámara de Cuentas que han salido a la luz y que ya hemos empezado a analizar, demuestran que la corrupción en nuestro país llegó a un punto que creo que era el tope, porque más para allá yo creo que no se puede llegar. Familiares del presidente, ahí yo estuve leyendo que la cantidad de millones que recibió la fundación de la hermana del presidente, ex presidenta de la Cámara de Diputados, ex diputada Lucía Medina, la cantidad de millones que recibió su fundación por parte del FOMPER. Esa auditoría al FOMPER demuestra muchas cosas, hunde mucho más a Alexis Medina, lo termina de hundir, una persona que los medios, incluso nosotros nos preguntábamos por qué estaba tan flaco, señores. Ahora su abogado salió a decir que por la comida de Najayo y por la gran cantidad de ejercicios que él está realizando, porque es como puede ocupar su mente desde Najayo, donde él está cumpliendo una prisión, está cumpliendo una medida de coerción. Pero podemos nosotros decir desde aquí, ya viendo esa auditoría del FOMPER, que él está flaco y su contextura física ha disminuido, es porque lo que iba a salir ahí no iba a ser beneficioso para él. Y fíjate cómo lo hunde mucho más. No, yo creo que pero fíjese, Yaniri, que en una ocasión, justamente en este canal, yo estaba viendo una entrevista que le hacían al señor Apolinar Veloz, economista y parte del Observatorio Económico y Social de la UAS, y que creo que en algún momento fue gerente del Banco Central, y a mí me parece que una figura que en algún momento tendrá que ser gobernador del Banco Central. Bueno, cuando se pensione el que está.
Bueno, lo que quiero decir, y el señor Apolinar decía que en la República Dominicana nosotros tenemos una corrupción que no se judicializa, que tiene que ver con la evasión. Él decía que el 60%, creo, no sé, 60% del impuesto sobre la renta se evade y el 40% del ITEVI se evade. Y él decía que la suma de esas dos evasiones representaba alrededor de 600.000 millones de pesos, más el gasto fiscal, que es alrededor de 258.000 millones. Es decir, es un presupuesto paralelo, Yanir, y tenemos casi 900.000 millones con un presupuesto de 1 billón por otro lado. Es decir, tenemos un país económico a oscura que alguien se beneficia de eso. Y esa evasión no se persigue ni se castiga. Entonces, cuando tú miras los expedientes y lo que se está filtrando, tú dices, wow, pero ¿de dónde? Pero ¿cómo? Entonces tú dices, sí, pero cuando Leonel Fernández era candidato en el año 96, decía que la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos al año, teniendo nosotros un presupuesto anual de 26.000 millones. Es decir, la corrupción se llevaba 4.000 millones por encima del presupuesto, es decir, teníamos dos presupuestos. Y lo que Veloz dijo, dice exactamente lo que Leonel dijo en el 96, lo dice ahora. Nosotros tenemos un presupuesto a oscura que se maneja por ahí evadiéndolo. Alguien se queda con eso, porque a veces el empresariado en la República Dominicana chantajea a las autoridades y le dice, si yo pago impuestos no te doy el dinero que te doy para tu campaña. Por lo tanto, tú tienes que decidir, o me lo cobra y te lo roba del arca del Estado, o yo te lo doy por detrás y tú no me lo cobras a mí, y lo dividimos entre nosotros. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana. Entonces yo creo que cuando doña Miriam dice que ciertamente el gobierno no interviene, yo creo que nunca el presidente Luis Abinader llamará a Miriam Germán para decirle haga o no haga, porque él sabe que con Miriam no va eso. Pero cuando Miriam decide a qué expediente darle curso, cuando la Cámara de Cuentas decide qué expediente lleva o no lleva a la Procuraduría, ahí hay control del gobierno. No, y que en todo lo que es humano hay controles. Pero hay que hablar de la nueva variante del COVID-19, que es una preocupación ya para Latinoamérica, para el mundo, para el mundo. Es la variante Omicron, esa variante del COVID ya tiene a ciudades, a grandes ciudades, a grandes países tomando decisiones. Viene desde Sudáfrica y estuve leyendo en el New York Times que esta variante ya ha hecho que en Nueva York se tomen medidas, pero también se descubrió en Arizona un caso, en Estados Unidos fue el primero, y esto tiene al mundo ahora mismo con un impacto, incluso al país. Señores, el gobierno ha dicho, y el ministro de Salud Pública, que quiere que la República Dominicana pues se mantenga sin toque de queda. El mismo Colegio Médico Dominicano ha dicho que recomienda que estemos sin toque de queda. Pero las restricciones que hay que tener en los aeropuertos, aunque se ha anunciado por parte de la vicepresidenta Raquel Peña de que se van a tomar, aún así no sentimos como que se está protegiendo tanto al país, cuando ya vemos que Alemania ha tomado decisiones, cuando ya vemos que muchos países de Europa han empezado a tomar decisiones que vienen aquí a la República Dominicana y se han encontrado casos en Europa. Entonces, ¿por qué no tomamos las medidas del lugar a tiempo antes de que esta variante llegue al país y entonces la cosa se complique? Porque aquí hay mucha gente que no se ha vacunado y la invitación debe seguir siendo a que la gente se vacune. Se vacune y use su mascarilla en lugares públicos. Así es. Señores, no me quiero ir sin cerrar esto diciendo que el Licey salió del sótano. No, perdimos anoche. Oye, es un juego ganándolo en el octavo, eso es increíble. Pero hay que reconocer que José Offerman
Es un gran dirigente y logró sacar al Licey del sótano y estamos muy cerca de la clasificación. Señores, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Será hasta la próxima semana, cuando en un sábado más estaremos en Foro de Opinión. Gracias, Diana.